a vosotros, estimada iglesia, en este sábado que nuestro Dios nos ha dado. Al ver que tanto el Estado como la nación nos han dicho que cerramos nuestras iglesias, hemos de dar la escuela sabática por medio de este medio. En este trimestre hemos tenido el cuadernillo El Padre de Amor, en el que a través de las lecciones nos han enseñado el grande amor que nuestro Dios a través de los tiempos ha tenido para con cada uno de nosotros. Hemos aprendido sobre el ministerio de la reconciliación, donde por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser herederos de ese reino que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Si usted tiene su Biblia y su cuadernillo, le voy a invitar que lo tenga a su mano. Meramente haremos un repaso de las lecciones que hemos tenido y llegaremos a la lección número 12, que nos habla de su salvación. La salvación que ha sido para con cada uno de nosotros. Y en su cuadernillo, si lo tiene a su mano, es la lección número 12. Y el título de la lección es su salvación. Un regalo que nuestro Dios nos ha dado, una esperanza y una oportunidad de recibir esa salvación que por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz ha redimido a cada uno de nosotros. El texto clave que tenemos ahí en el cuadernillo dice: Dios es salvación mía, y se encuentra en el libro de Isaías capítulo 12, 2. Y a través de ello vamos a hojear la palabra de nuestro Dios. Voy a dar un espacio también para que usted pueda hojear su escritura y también juntamente conmigo leer algunas de las citas que tenemos en esta mañana. Primeramente le digo que abra su Biblia, donde juntos hemos de participar en la palabra de nuestro Dios y en la escuela en esta mañana. Si tiene su Biblia, le pido que la abra en el libro de Eclesiastés. Nuestro Dios, a través de los tiempos, queriendo que el ser humano tuviera la salvación y que pudiera obtener la vida eterna, nos damos cuenta, dice el predicador en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, que me gustaría que en su escritura lo leyera juntamente conmigo. Y dice la palabra de nuestro Dios. Dice: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Desde el principio de la creación, Dios ha tenido en bien depositar su imagen, que el hombre fuera un varón recto, justo. Pero dice la palabra de nuestro Dios, dice el predicador, que el hombre se buscó muchas cuentas. Hasta el día de hoy el hombre sigue buscando sus propias cuentas, se ha alejado de nuestro Dios, ha vivido perdido, siendo que nuestro Dios tiene brazos abiertos para con cada uno de nosotros. Y es donde entra el plan de salvación para con cada uno de nosotros. Es donde nos ponemos a pensar en la salvación que por medio de Jesucristo Dios ofrece para la humanidad. Y que aún viviendo hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días, la salvación sigue en pie para con aquella persona que se acerque y quiera recibir a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de su vida. Dice el verso que tenemos ahí: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. En el principio de la creación, donde Dios empieza a crear un huerto, donde Dios empieza a hacer todo aquello para beneficio del hombre, para que el hombre sintiera la alegría de vivir aquí en aquel huerto donde había todo, donde Adán y Eva podían pasear con toda tranquilidad, pero sin embargo, a consecuencia de que el pecado llega al hombre, podemos decir que nuestro planeta ahora recibe la consecuencia del pecado. Dice la palabra de nuestro Dios, y da vuelta a su palabra, en el libro de Génesis, cuando nuestro Dios con el hecho de su palabra, en el libro de Génesis capítulo 1, una enseñanza que nos transmite y nos dice: y dijo Dios, 1.26 de Génesis, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra.
Nuestro Dios, después de que cría a su mundo, lo pone a las manos del hombre, que se enseñoree sobre los peces, sobre las mares, que pueda vivir en armonía, en tranquilidad. Nuestro Dios pone imagen en el ser humano. Pero damos escasas vueltas a nuestras Biblias y llegamos al capítulo 3, donde empieza un momento difícil, un momento en el que cambia la situación del ser humano, y dice en el verso 1 del capítulo 3: Empero la serpiente era astuta. Inmediatamente llega el enemigo, llega la otra voz, en el que la armonía entre Dios y el hombre empieza a cambiar, en que en el principio de la creación Dios podía platicar con el hombre tranquilamente, sin ningún problema. Ahora llega otra voz que habla a la mujer y dicen: pero la serpiente era astuta. Aquella serpiente representando a Satanás, al diablo. Dice que ahora llega una voz, podemos decir dulce, ante la mujer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquella tranquilidad, aquel momento empieza a sentirse en tensión, en que Satanás, en que la serpiente empieza a platicar con Eva y le empieza a hacer una pregunta: con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. Y vemos la plática, conocemos la plática entre la serpiente y aquella mujer Eva. De repente el principio de tener a Dios sobre todas las cosas empieza a cambiar en Eva. Come de aquel fruto prohibido y luego al igual le da a su esposo, y ambos se ven el uno al otro que están desnudos. Desde aquel tiempo, de aquella principio de la creación, ya que Génesis quiere decir principio, inmediatamente vemos que el hombre se encuentra ahora en pecado. Y Dios busca al hombre, y Dios empieza a buscar al hombre. Nuestro Dios empieza a buscar al hombre en el huerto del Edén y empieza a decirle: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y dice que el hombre tuvo miedo y se escondió entre los árboles del huerto, y le dice a Dios: tuve miedo. Y Dios le dice: ¿por qué has desobedecido? Ante esta situación, ante esto que está pasando, recordamos el texto del predicador que nos dio: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos se buscaron sus propias cuentas. Dios haciendo al hombre recto, poniendo imagen en él, ahora el hombre se encuentra en pecado. Ahora el hombre empieza a esconderse de la presencia de nuestro Dios. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Si nos vamos ahora allá adelantito en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Y acuérdense que estamos hablando desde la creación y lo vamos a ver hasta el Nuevo Testamento. Dice libro de Génesis 6, 5. Dice la palabra de nuestro Dios: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente hacer el mal. No únicamente el pecado llegó a Adán, no únicamente el pecado llegó a Eva, sino ahora que el pensamiento de los hombres era únicamente hacer el mal. En lugar de que el hombre fuera acercándose a Dios, de que el hombre quisiera tener un encuentro con nuestro Dios, ahora el hombre decide pecar y pecar y pecar. Y hay un momento en que nos ponemos a pensar y que nuestro Dios nos dice por medio de la palabra que tuvo que venir un diluvio porque la maldad de aquellos tiempos crecía y crecía en abundancia. A través de los tiempos Dios ha tenido en bien buscar al hombre, darle una nueva oportunidad, y vemos que aquel Noé y su familia se le da la oportunidad de que vuelvan nuevamente a establecer la creación que Dios quería. Da una oportunidad al hombre cuando aquel Noé empieza a crear aquella
aquella arca para salvar a la humanidad, empieza a predicarse, a anunciar del diluvio, pero sin embargo la gente de su corazón duro decide no subir a aquella arca y mueren en el diluvio. Pero ahora, ¿qué nos sigue diciendo la palabra de nuestro Dios? Vamos al libro de Isaías, avanzando a las páginas de la Biblia, que conocemos que Israel tuvo la dicha, tuvo el privilegio cuando nuestro Dios le dijo que era un pueblo singular, que era un pueblo apartado para nuestro Dios. Más sin embargo, a través de los tiempos, a través de las hojas de la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 1, veamos la enseñanza que nos da. Triste cuando leemos estas páginas de la Biblia, porque Israel se encontró en esta situación varias veces a través de la historia. Dice el capítulo 1, versículo 4. Hablando nuestro Dios del pueblo de Israel, hablando nuestro Dios sobre la situación en la que estaba viviendo el mundo. Y dice en el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Expresiones que habla aquí el profeta Isaías diciéndole al pueblo de Israel, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. Después de que Dios saca al pueblo de Israel de allá de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, ahora el pueblo de Dios se encuentra cargado de maldades y le dice generación de malignos, provocando a nuestro Dios por la maldad que estaban haciendo. Y si damos ahí enseguidita en el verso 6, que quiero que también veamos, dice el verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí tenemos que desde la cabeza hasta los pies, el pueblo de nuestro Dios en pecado. Y si nos vamos hasta nuestros tiempos, donde vivimos en el siglo XXI, podemos ver la maldad, el pecado, en el que la humanidad, en lugar de acercarse a nuestro Dios, se ha alejado aún más de nuestro Dios. Con ello en mente, vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios, ya que la lección se llama su salvación. Tenía que venir el Redentor, tenía que venir aquel que tendría que rescatar nuestras vidas. Aun que el hombre estando en pecado, llega suavemente el Cordero de Dios que trae la salvación para con cada uno de nosotros. Dice el libro de Efesios, la carta que Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 2, versículo 5. Un mensaje en el que el apóstol Pablo le habla a su iglesia y le dice en el versículo 5, Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La esperanza de cada uno de nosotros, la salvación para la humanidad. Estando el hombre muerto en delitos y pecados, llega el Salvador del mundo. Llega la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestra salvación. Y dice la palabra de nuestro Dios, juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Qué grande dicha, qué privilegio. Y es donde entra el plan de salvación para con cada uno de nosotros. Donde entra el plan que tanto Jesús como nuestro Dios hacen para que el hombre, para que cada uno de nosotros seamos redimidos por la sangre del Cordero de nuestro Dios. Es donde entra ahora la justificación que nos hace la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo y que ahora vivimos en santificación y que cuando Él aparezca en los cielos recibiremos la glorificación de nuestro Dios. Nuevamente, para que recordemos, fuimos justificados
reconciliados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que hace ahí en la cruz, y luego somos santificados en nuestros tiempos, luchamos por la santificación y sabemos que un día el Rey de Reyes va a aparecer en las nubes y traerá a cada uno de nosotros la corona y seremos glorificados. Dice la palabra de nuestro Dios, porque le veremos tal y como Él es. Con esto en mente, vemos el plan de salvación que llega a la vida del ser humano, y un texto que le llamamos muchos el corazón de la Biblia, que se encuentra en el libro de Génesis, en el libro de Juan, dispensen, capítulo 3. Muchos no lo sabemos de memoria. Dice el libro de el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué tipo de mundo? Un mundo que estaba lleno de pecado, un mundo que estaba enfermo, un mundo que no buscaba a nuestro Dios, pero que Dios ha tenido ese amor para con cada uno de nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias a nuestro Dios, el centro de la Biblia, el corazón de la Biblia, nos dice que cuán grande fue el amor de nuestro Dios, que manda a su Hijo. Y quiero que sepan que no es algo fácil, es un Dios tan poderoso, tan fuerte, omnipotente, que cuando el Hijo de Dios viene aquí a la tierra, dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito. Pero también vemos que cuando va a la cruz, cuando va al madero, sufre. Es un Jesús que se le pone una corona de espinas en su cabeza, se le escupe en su rostro, y aun cuando va rumbo al Calvario va cargando aquella cruz pesada. Aquellos soldados romanos con sus látigos golpeaban el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y aún estando en la cruz, un soldado romano llega y con su lanza abre el costado de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que la palabra de nuestro Dios nos decía que como cordero fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. ¿Por qué no lo hizo? Porque era un plan que tenían entre Él y nuestro Dios de rescatar al hombre del pecado, y por eso dice la palabra de nuestro Dios que cuando un pecador se arrepiente, nuestro Dios hace fiesta en el cielo. Y vemos nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La palabra de nuestro Dios habla que este es el año agradable, el año en que la buena noticia, en que la palabra de nuestro Dios, en el que el Redentor vino a visitarnos para rescatar nuestra vida. Esa es la salvación. Le pertenecemos a Él porque, dice Pablo, carísimos, fuimos comprados con un precio muy, muy alto, con la sangre del Hijo de nuestro Dios. Así que cuando vemos esto y luego nos vamos al verso 17, de ahí mismo de Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Yo creo que todos merecíamos el castigo de Dios, pero la palabra de nuestro Dios dice que no mandó Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo fuera salvo por Él. Con esto en mente podemos pensar el grande amor que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Viendo esto, si damos vuelta ahí a nuestra Biblia, vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. El grande beneficio, ahora que la palabra de nuestro Dios nos habla y nos dice, libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros. Esa es la gracia, ese es el amor que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A
veces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y dónde estaba nuestro Dios cuando nuestro Señor Jesucristo fue al madero donde estuvo sufriendo? Y aún hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando clama y dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Quiero que sepan que nuestro Dios estaba con nuestro Señor Jesucristo reconciliando al mundo, reconciliando a usted, reconciliándolo a mí, para que pudiéramos tener esa vida eterna que tanto Él nos promete para con cada uno de nosotros. Él ya nos está esperando en la eternidad, Él está listo para recibirnos. Dice, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mereciendo nosotros la muerte. Dice Romanos 6, 23, unas páginas ahí en nuestra Biblia, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Es lo que nosotros debíamos de haber recibido. Mas sin embargo viene Él, nos reconcilia, y nuevamente dice el 8, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mire lo que dice el 9. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahí entra la justificación. Ahí entra el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, para la humanidad. No únicamente llega luego la salvación, sino nos justifica para que esa salvación, para que esa puerta se abra. Y como dice Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la salvación que Dios ha tenido en bien para con cada uno de nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y dice el 10, porque siendo enemigos, el pecado nos hace enemigos de Dios. El hombre que peca se constituye enemigo de nuestro Dios. Pero siendo aún enemigos de Dios, porque vivíamos en los deleitos de la carne, vivíamos en las cosas que a Dios no le agradan, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte del Hijo de Dios. Aquí viene la reconciliación. Aquí viene donde Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que une al hombre para que pueda tener la salvación, para que pueda ser reconciliado y que pueda tener esa dicha de tener la vida eterna. Sigue diciendo, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si nos ha reconciliado, si nos ha acercado a nuestro Dios, pero también tenemos que pensar que esos brazos están abiertos, pero también el hombre tiene que ahora acercarse a nuestro Dios para que reciba la gracia que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el verso 11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Gloria sea a nuestro Dios. Jesús se ha convertido ese puente que nos lleva hacia nuestro Dios. ¿Cómo podemos llegar a nuestro Dios? La única manera que podemos llegar a nuestro Dios es aceptando a Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. ¿Qué es eso? Aceptar a Jesús como Rey y Señor de nuestra vida. Es, no hago yo lo que yo quiero, sino lo que Dios me indica que debo de hacer. De esta manera podemos recibir el perdón de nuestro Dios. De esta manera podemos allegarnos a nuestro Dios pensando que Él es el Salvador del mundo. Ahora, yéndonos hacia atrás, volviendo hacia atrás. El hombre pecó, se alejó de nuestro Dios. El hombre, a través de los tiempos, aquel Israel, se alejó de nuestro Dios, vino un diluvio, Sodoma y Gomorra fue destruida. En el libro de Isaías vimos que el pecado era grande, y todavía dice que el pecado de Judá estaba como si fuera en punta de diamante. Pero llega la misericordia, llega el perdón de nuestro Dios, y donde la lección del día de hoy nos habla de su salvación, donde gracias a su palabra, aquel Israel
recibió al Mesías, pero también tristemente que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Viene el Mesías, está con ellos, mas sin embargo no lo reciben. Pero qué maravilloso ahora para con cada uno de nosotros que nos dice en el libro de Juan, mas a todos los que le recibieron, les ha llamado hijos de nuestro Dios. Con esto en mente podemos dar gracias a nuestro Dios de que ha tenido en bien para con cada uno de nosotros traer la nueva noticia, de traer su palabra para con cada uno de nosotros y de esa manera poder entender el propósito de nuestro Dios. Quiero que ahora pensemos y meditemos nuevamente lo que dice la palabra de nuestro Dios. En el libro de Romanos que estamos viendo, dice el capítulo 6, verso 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Pecaremos? Nuevamente dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Y dice Pablo, en ninguna manera. Dejemos de pecar, alleguémonos a nuestro Dios y llamémosles nuestro Salvador. Él vino a reconciliar al mundo, Él vino a rescatar nuestras vidas y a través de los tiempos, cuando Israel se acercaba a Dios, todo le iba bien. A través de nuestros tiempos, alleguémonos a nuestro Dios, acerquémonos a Él y cuando venga el Rey de Reyes y traiga corona para con cada uno de nosotros, gloria sea a nuestro Dios. Espero que este pequeño mensaje haya sido la reflexión para su vida y que demos gracias a nuestro Dios por la grande salvación que ha tenido en bien para con cada uno de nosotros. El Señor les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes.